Gracias por conectarse a tiempo. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Espero que se encuentren bien y bien, pues vamos a unirnos para entrar en la presencia del Señor y recibir lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. Bendito Padre y Dios nuestro, te damos muchas gracias por este tiempo de nuestro discipulado aquí en Avanza. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres nuestro consolador que está con nosotros para siempre. Tú estás aquí con nosotros para hablar a nuestro corazón, Espíritu Santo. Declaramos el poder de tu preciosa sangre en nuestras vidas. Declaramos libertad en estos momentos, Señor. Declaramos que tú nos lavas y nos limpias con tu preciosa sangre. Tú nos has hecho justos y dignos de tu amor, Señor Jesús, por tu sacrificio, muerte y resurrección. Así que tomamos este momento de intimidad, así como las personas que entrarán en la sesión y nos seguirán online. Te invito a que ores con nosotros para que, Señor, podamos sumergirnos en tu presencia. Así que venimos a beber de ti en estos momentos. Sabemos que tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Así que te pido, Señor, que seamos llenos de tu Espíritu Santo en estos momentos, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos y, Señor, nuestra carne, toda nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, están en este momento empapados, sumergidos en tu presencia. Nuestros sentidos son activados, nuestros oídos espirituales abiertos, nuestra audición es activada en estos momentos, Padre. Sí, Señor, Espíritu Santo, ven con poder. Ven con poder, tú nos capacitas, Espíritu Santo, tú nos capacitas. Declaramos, Señor, que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Decláralo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que vivo en esta condición humana, lo vivo en la fe. Hoy elijo vivir por fe al ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Sí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Muchas gracias, precioso Señor, muchas gracias. Toma un momento orando en el Espíritu, así con tu micrófono cerrado. Nombre poderoso de Cristo Jesús, nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos activando la fe, Señor, la fe, Señor, que nos ha sido dada porque sabemos que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar. Sí, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Sí, en el nombre poderoso de Jesús, venimos activando, Señor, la fe que hace todo posible, la fe, Señor, de quien nos amó y se entregó por nosotros en estos momentos. Señor, ordenamos tu salvación, Señor, para cada persona que está aquí en esta sesión y online. Declaro y ordeno tu salvación en el nombre de Jesús en medio de toda circunstancia, en medio de toda circunstancia, Señor, que estamos viviendo. Estamos declarando, Señor, tu poder en estos momentos y recibe en estos momentos en el nombre de Jesús. Nos unimos en estos momentos, Señor, para levantar toda petición de este discipulado. Nos levantamos en estos momentos con la fe que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibe, porque todo el que pide, recibe. Activamos la fe del deseo cumplido que nos hace en estos momentos activar nuestra fe, que hace que en estos momentos vengamos a poseer, a tener, a tomar, a obtener, a adueñarnos y apropiarnos de lo que nos pertenece y nos ha sido dado. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, sabiendo que a través de la fe, Señor, hacemos nuestro lo que nos pertenece. A través de la fe que tú nos has dado, Señor, hacemos nuestro lo que nos pertenece. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Decláralo conmigo una vez que has hecho tu petición y que has levantado tu petición. Declara esto conmigo. Esto que aún no se ve, lo veo. Esto que aún no se ve, lo veo. Lo llamo, lo acepto como mío y te doy gracias, Padre. Lo tengo o la tengo. Tengo la petición, Señor. Tu palabra declara que, Señor, sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y sabemos, Señor, que si tú nos oyes, tenemos las peticiones que hemos hecho. Así que hoy declaro que tengo la petición, Señor, que he hecho. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, te voy a dar un momento más así con tu micrófono cerrado para que tomes un momento de acción de gracias, tomando, poseyendo, teniendo lo que el Señor, lo que le has pedido y Él te ha dado. Así es, gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Señor, tú nos instruyes para que presentemos a ti toda petición, que por nada estemos angustiados. Tú nos llamas a venir a ti, a tu presencia y presentar toda petición para que por nada estemos preocupados, angustiados, sino que con acción de gracias, Señor, presentemos nuestras peticiones. Así que gracias, Padre. Esto que aún no se ve, lo veo. Una vez que has hecho tu petición, puedes declarar esto que aún no se ve, esto que te hemos pedido, esto que te he pedido, Señor, esto que te he pedido, Señor, recientemente o por muchos años, esto por lo cual he creído, he clamado a ti, Señor, esto que he rogado a ti por muchos años, por mucho tiempo, esto que aún no se ve, lo veo. Sí, Señor, Espíritu Santo, tú abres nuestros ojos para que veamos, Señor, en la fe del deseo cumplido, que ya tenemos las peticiones que hemos hecho, Señor, porque sabemos que tú nos oyes, porque sabemos que nuestra petición es conforme a tu voluntad, es lo que tú quieres para nuestra vida, es tu designio para nosotros, salvación, abundancia, riqueza, sanidad, liberación, victoria, justicia, rescate, salida, liberación en el nombre de Jesús. Esto que aún no se ve, lo veo, lo llamo, lo acepto como mío y te doy gracias. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos. ¿Cómo están? Eso. Marianita, bien aplicada. Muy bien, Marianita. Por cierto, me gustaría iniciar agradeciendo a nuestros mentores como Marianita, Namari, Karina, que particularmente en este tiempo me han estado apoyando para dar seguimiento a personas, tener cuidado de ellos. Estamos hablando de personas que comenzaron a reunirse con nosotros, que han permanecido con nosotros. Gracias por el trabajo de amor que están haciendo. Así es, Marianita, gracias, hija, por esa dedicación, porque ahora que estaba checando el reporte, Marianita, pues la verdad sí, se aplican. Solamente les pido que cada vez que tengan alguna información me lo hagan llegar por audio para que estemos comunicados y, y en ocasiones cuando les pido algo ya lo hicieron porque están dando el seguimiento. Muy importante el horario con el que nos hemos comprometido a cumplir la meta de la semana. Tema que tengo para nuestra sesión le he llamado un corazón para la cosecha y es el tema que compartí este domingo pasado en esta serie Una nueva dimensión de gloria.
Y bueno, me gustaría también, si me gustaría que si alguien tomó nota, si quiere comentar en qué forma recibiste esta palabra, en qué forma esta palabra pudo darte, activar tu fe, fortalecer tu fe, confirmar tu fe, afirmarte en lo que el Señor ya te ha dado. Si alguien nos puede comentar, estaría padre que lo hicieran y de esta manera hacemos un breve, pues, recordatorio de esta palabra. Estamos preguntando y es algo que te tienes que preguntar, nos tenemos que preguntar y evaluar en nuestra vida espiritual para eh, si es necesario hacer corrección o para continuar afirmados en esa dirección. ¿Cuál es el resultado de tu fe? ¿Cuál es el resultado de tu fe? ¿Cuál es el resultado de tu oración en la vida cristiana? Comentado que la fe se va a manifestar cuando nosotros oramos. Cuando nosotros estamos viviendo por fe, estamos orando constantemente. En Tesalonicenses la palabra dice que oremos constantemente y tiene que ver con la activación de nuestra fe. ¿Cuál es el resultado de tu fe? Y al hacer esta pregunta, consideraba que eh, estamos disfrutando de una o de otra manera en un aspecto, en muchos aspectos de nuestra vida, estamos disfrutando del resultado de nuestra fe. Porque aquí hay personas que han vivido por fe, que se esfuerzan y luchan ustedes constantemente para estar conectados con el Señor, que se esfuerzan en vivir una relación personal con Dios. Y yo sé que ha habido respuestas. Y yo sé que estamos también disfrutando y cosechando por causa de nuestra fe, porque sí Dios nos ha respondido y nos responde constantemente. Pero esta pregunta es para despertarnos, que nuevamente nos demos cuenta de lo importante que es cuidar nuestra fe, de la importancia que tiene activar nuestra fe todo el tiempo, cada día, que no solamente es para momentos de necesidad o de angustia, sino nuestra fe es necesario comenzar el día y terminar al ir a dormir, activando nuestra fe todo el tiempo. Así que, ¿cuál es el resultado de tu fe? ¿Cuál es el testimonio o experiencia que tú puedes compartir a otros, aún a los que estás mentoreando? ¿Cómo les puedes hablar de tu vida de fe? Yo quiero que tú lo hagas, que hagas conciencia de esto, que lo tengas muy claro, que identifiques las respuestas que Dios te ha dado, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha prosperado, cómo Dios ha hecho en tu vida grandes cosas. ¿Cuál es tu testimonio o experiencia al confiar y buscar a Dios por ayuda y salvación? Yo sé que tenemos testimonios, es muy importante en la acción de gracias recordar esto. Cuando nosotros estamos agradeciendo a Dios por bendiciones pasadas, por respuestas que hemos recibido del Señor, estamos activando nuestra fe. Por eso es que cuando tú eres agradecido, eres alguien que estás viendo no lo que no tienes, sino lo que tienes y has recibido. Entonces hemos visto que un conflicto que tenemos y que tenemos que resolver constantemente es la incredulidad y la queja. Personas que todo el tiempo ven lo que no tienen, que necesitamos deliberadamente, intencionalmente, enseñar a nuestra alma a poner su atención en lo que sí tenemos, porque es lo que nos hace dar gracias a Dios, eso es acción de gracias. Y eso activa la fe cuando yo estoy constantemente viendo lo que he tenido. Yo agradezco a Dios por bendiciones de muchos años, de toda mi vida. Cuando oro constantemente y estoy orando con acción de gracias, me voy, pero impresionante. Y es porque el Espíritu Santo, cuando tú empiezas a abrir tu boca de esa manera, el Espíritu Santo empieza a fluir y lo que está haciendo es al llevarte a abrir tus ojos en lo que tienes y has recibido, te empieza a abrir los ojos en lo que aún no tienes
Y como estamos enseñando este principio, que lo que aún no se ve, lo veo, lo llamo, lo acepto y le doy gracias a Dios por ello. Lo acepto como mío. Esto es con la finalidad de que nos demos cuenta que la fe es recompensada. Hablábamos de la importancia de darnos cuenta que nuestra fe es recompensada y que por esa razón no se trata de orar esperando, se trata de orar dando gracias, recibiendo. Sí hay una espera, pero la espera debe ser una espera de fe, no una espera de esperanza, porque la espera de esperanza es que yo estoy esperando que algo suceda en el futuro y cuando nosotros hemos recibido, solamente estamos seguros de eso y sabemos que es inminente que se manifieste aquello que yo he recibido. Ahora les estoy enseñando a capitalizar nuestra fe, que capitalicemos nuestra fe y esto significa eh, que no tuve ya oportunidad de hablar más a fondo de esto, pero capitalizar nuestra fe es que todo este tiempo de espera donde aún no ha sucedido lo que no se ve, pero que vemos, todo ese tiempo de espera va a dar una cosecha, va a dar un resultado. Eso es capitalizar, has hecho una inversión, has invertido en la fe. Mientras tú no sueltas lo que has recibido, mientras tú lo sostienes y lo mantienes en tu mano a través de la fe y enseñas a tu alma a estar segura de lo que ya tienes, eso es capitalizar la fe, eso es una inversión que va a dar resultados y con intereses. A eso me refiero con capitalizar, en situaciones donde las cosas no solo no cambian y no mejoran, sino aún las cosas están peor, tienes que capitalizar tu fe aquí. Llegó el momento de corte y de que nuestra fe produzca los resultados que deseamos, porque la palabra lo dice y lo garantiza, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahí está. Eso es capitalizar fe, que yo estoy creyendo que aún todas las cosas, no solo lo que es favorable, no solo lo que me trae alegría, no solo lo que no solo lo que me hace entrar en el gozo del deseo cumplido, sino aún la adversidad, aquello que me ha lastimado, aquello que se levantó en oposición en contra de mí, toda aquella situación que vino en contra de mí hizo que las cosas aún no mejoraran, sino aún empeoraran. Es momento de capitalizar mi fe. Cuando tú declaras, te doy gracias, Señor, porque todas las cosas ayudan a bien, tú estás capitalizando. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que esto es para bien. Yo ordeno que todo esto que viene en mi contra se reordene y se organice de tal manera que sea finalmente para mi bien. Eso es capitalizar a través de la fe. Muy bien, aquí me gustaría que comentaran cómo están recibiendo y cómo recibieron el domingo esta palabra. Estamos hablando de cosechar por medio de la fe. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, tiene resultados. De todo lo que hacemos hay consecuencias y va a dar un fruto. Todo, la incredulidad, el temor, la angustia, todo eso va a dar fruto. Job lo aprendió cuando dijo, lo que temí me vino. Él sembró con miedo, con temor, con inseguridad. Y finalmente lo cosechó. Todo lo que nosotros estamos pensando continuamente, el patrón que hemos desarrollado en nuestra mente, eso finalmente se va a manifestar, porque Dios así nos diseñó para gobernar sobre la creación y nos dio la facultad para gobernar a través de lo que pensamos, sentimos y hacemos, que las cosas se hagan realidad. Es lo que ese es el principio poderoso. Yo les he comentado que en la neurociencia se ha descubierto que cuando tú te habitúas a pensar de una manera negativa, en tu cerebro se puede identificar a través de estudios cómo se forman patrones que son como canales, que ya tu mente viaja de esa manera, va de esa manera. Entonces, cuando una persona es ansiosa,
es temerosa, es insegura, ya trae un patrón y ya por ahí la mente opera, es la forma de operar de la mente porque ya es un hábito. Entonces ahora en Cristo lo que hace el Señor es que nos resetea y por eso el discipulado es la manera de ser reseteados. Romanos 11:2, Romanos 10:2 nos dice, Romanos 10:2 nos dice, no se conformen este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de el entendimiento. Está hablando de la función. Entendimiento es la función de la mente. Que la mente funcione y opere saludablemente a través de la fe, a través de lo sobrenatural. Por eso necesitamos ser renovados. Muy bien. ¿Quién quiere comentar? Adelante. Me gustaría que comenten sobre esto. Si quieren añadir, agregar algo más que entendieron, adelante. Bueno, yo quería comentar que el tema de la fe a mí me parece algo muy, como nos has estado compartiendo, me parece un tema muy, muy importante para nuestra vida porque constantemente estamos luchando en esta área, en nuestra vida cristiana. Así es, Como que es un área donde a veces dudamos, a veces o sea, creemos, pero después descreemos, como que así es. es una lucha constante en los hijos de Dios. Entonces, creo que este es un tema que es muy relevante y muy importante que nos afirmemos, porque todo lo que nos has estado compartiendo, por ejemplo, sobre Ana, cómo entró al templo desesperada, angustiada, con una visión tan catastrófica de su vida y cómo realmente ella salió de ahí transformada por la fe de lo que recibió sin verlo. Entonces eso está muy padre. Creo que tenemos ahorita que empezar a creer y a disfrutar y a celebrar las cosas que no tenemos, pero a celebrarlas porque la fe celebra las cosas. La fe nos hace celebrar. Ana salió, dice, y no estuvo más triste. En ese momento no estaba embarazada, en ese momento, pero el salir de ahí, avanzar, ella entró en una celebración de saber que pasara lo que pasara, todo iba a estar bien. Entonces, creo que nuestra oración, en vez de constantemente hacer algo que nos haga pedirle a Dios, más bien creo que es alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Es como, bueno, a lo mejor vas a tocar al ratito el tema del videíto, pero bueno, hay una parte que me gustó donde ella decía, ¿cómo te ayudo? O sea, no es cómo vas a tú ayudarme, sino cómo yo ayudo para que este proceso, esto que tú me quieres dar, yo pueda sea fácil para mí cumplir ese propósito. Entonces, pues se me hace un tema muy padre eh, como tú lo titulaste, el deseo cumplido, ¿no? Dios concede los deseos de nuestro corazón. Bien, gracias, mi amor. Muy bien. Sí, estamos considerando cómo podemos ver en las grandes historias de la Biblia cómo el Señor nos muestra cómo la fe es recompensada, la fe obtiene premio y por tanto cosecha. Entonces, quiero generar aquí la expectativa de que tu fe va a dar resultado si tú permaneces, si tú te mantienes en fe. Entonces, aquí el conflicto, como decía la pastora Erika, es
que en esos altibajos que tenemos de fe, sin embargo, nos mantengamos firmes, no toleremos las bajadas, estemos constantemente activando nuestra fe. ¿Y cómo lo hacemos? Al ser lleno del Espíritu Santo. Una vez más, la llave maestra en la vida espiritual es ser lleno del Espíritu Santo, que seamos diligentes, que nos esforcemos en la gracia, porque al ser llenos del Espíritu Santo ya lo vimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Así que esa es la manera para salir de la incredulidad, del temor, de la inseguridad, de la angustia, del estrés. Esa es la única manera, ser lleno del Espíritu Santo, haciendo morir en mi alma lo que está saboteando, lo que está saboteando la fe. Es lo que tengo que hacer morir. Entonces veíamos cómo la fe recompensada, vemos en Mateo 8:13, cómo el Señor le dice al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Así le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Le dijo Jesús, ve, regresa a tu casa para que veas a tu siervo por el cual veniste a pedirme que orara porque se estaba muriendo. Ve y como creíste, como creamos será hecho. Si creemos de una forma negativa, será hecho. Si creemos en pobreza, si creemos en carencia, si creemos que hablando todo el tiempo de la enfermedad, si creemos que estamos enfermos, si creemos derrota, todo eso, todo lo que creamos va a ser hecho. Pero si creemos abundancia, riqueza, si nos vemos en el espejo como Dios nos ve, sentados en los lugares celestiales, gobernando de parte de Dios, descansando a través de la fe, porque ya me han sido dadas todas las cosas, eso será hecho. Así que ve y como creíste, te sea hecho. Es ahora, yo elijo entonces vivir por fe. Y eso ocurrirá cuando yo soy lleno del Espíritu Santo. Por eso la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la llave maestra para poder vivir a través de la fe. Luego, en Mateo 9:29, el Señor, recuerdan, ora por un ciego que le viene pidiendo al Señor, ser sanado. Y el Señor le dice, tocándole los ojos, le dice, conforme a tu fe, conforme a vuestra fe se ha hecho, conforme a vuestra fe. Otra vez, de acuerdo a la fe, nuestra vida se va a conformar. Es como otra vez este envase. El agua que tiene está conformada a la forma del envase. De la misma manera, la fe va a hacer que nuestra vida se conforme a lo que hemos creído. Lo que estamos viviendo se va a conformar a lo que hemos creído. Y hoy quiero hablar de eso, de que conforme, eh, eh, tu fe conforme tu forma de pensar y haga que venga salvación, comenzando por tu familia y que cumplamos nuestro llamado de avivamiento aquí en Querétaro como Iglesia Eleva. Entonces, la fe hace que nuestra vida sea conformada a esa nueva realidad. Necesitamos ver a nuestra familia en salvación, necesitamos ver a nuestros vecinos en salvación, necesitamos ver esta ciudad en salvación, necesitamos ver multitudes en salvación. Porque el Señor dice, conforme a vuestra fe les sea hecho. María, en Lucas 1:38, cuando es visitada por el ángel para anunciarle que ella ha sido escogida para ser embarazada del Espíritu Santo, le responde al ángel y le dice en Lucas 1:38, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, el ángel se fue, misión cumplida. Ella había respondido con fe, ella había estado dispuesta a poner en riesgo su futuro y su reputación por causa de ese embarazo prometido en matrimonio y sin todavía haberse casado. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que el Señor declara es fe, lo que Él declara es una orden, es un comando. Y entonces eso conformará nuestra vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Esto es lo que debe conformar nuestro corazón, viendo a nuestra familia, viendo multitudes salvarse, viendo personas que han estado renuentes, que han rechazado. Necesitamos abrir nuestros ojos como el Señor le dijo a sus discípulos después de su encuentro con la mujer samaritana. Para ustedes faltan 3 meses, pero yo les digo, ya están los campos blancos, es tiempo de cosecha. Él acelera la cosecha, Él acelera la cosecha. Entonces necesitamos abrir nuestros ojos para la cosecha. Un corazón para la cosecha es nuestro llamado en este tiempo. El Señor lo declara en el Antiguo Testamento, lo declara. Nosotros con identidad podemos orar como dice Salmos 35:24, júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío. En el Antiguo Testamento, los que oraban de esta manera como David tenían que someterse a la ley, y al someterse a la ley se daban cuenta que habían pecado y que habían fallado. Entonces la ley los llevaba al tabernáculo para ofrecer sacrificio, y que ese sacrificio lavara sus pecados con la sangre de esos animales. Pero después en el nuevo pacto entendimos que esa sangre representa la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Júzgame conforme a tu justicia. Hemos sido juzgados conforme a la justicia de Dios por medio de Cristo. Ya fuimos juzgados. Júzgame conforme a tu justicia, Señor Dios mío, y no se alegren de mí mis enemigos. Así es como David aprendió a tomar victoria de sus enemigos. Entonces, él hablaba con identidad. A pesar de que él estaba bajo el antiguo pacto, sabía que esos sacrificios lo hacían digno y justo delante de Dios. Cuánto más nosotros que estamos bajo un nuevo pacto, unidos al amor del Padre de una manera permanente, definitiva y eterna. Entonces, yo quiero traer expectación para que nosotros nos levantemos para este tiempo de cosecha, de cumplimiento profético. Lo que estoy comentando viene a ser la conclusión de toda esta serie que he estado hablando sobre una nueva dimensión de gloria. Y, y en esta sesión vamos a ir más a fondo acerca de la palabra profética, que he venido compartiendo desde hace unos años y de vez en vez. Vamos entonces a ver este video nuevamente. Chequen su estudio que les envié ahí en el chat sobre el estudio donde viene toda esta descripción y donde viene todo el fundamento en la palabra de esta palabra que hemos recibido, año de cosecha grande de bendición. Imagina una isla remota, fría, ventosa, en las Hébridas, al norte de Escocia. Estamos a finales de la década de 1940. El pueblo está abatido, las iglesias vacías, la juventud distante de Dios y la moral espiritual de la comunidad en ruinas. Muchos creían que el cristianismo había perdido su fuerza allí. Pero en una pequeña casa sencilla, casi invisible a los ojos del mundo, dos hermanas ancianas, Peggy y Christine, se convirtieron en las protagonistas de una de las historias más extraordinarias de avivamiento jamás registradas. Peggy tenía 84 años y era completamente ciega. Christine, con 82, estaba postrada en cama a causa de artritis. A los ojos humanos, dos mujeres frágiles, olvidadas, sin condiciones de hacer algo grande. Pero a los ojos de Dios, verdaderas intercesoras que cambiarían el destino de una nación. Ellas percibieron el estado espiritual de la isla de Lewis, parte de las Hébridas. No había jóvenes en la iglesia, los cultos eran fríos, los predicadores cansados. Muchos decían, Dios se ha olvidado de esta tierra. Pero esas dos hermanas se negaron a aceptar la derrota. En su casa humilde, casi todas las noches, se arrodillaban delante de Dios clamando, Señor, tú prometiste, derramaré agua sobre el sediento y torrentes sobre la tierra seca. Isaías 44:3. Tú no puedes fallar en tu promesa. Señor, aviva tu obra en esta isla. Oraron y oraron y oraron. No de días, no de semanas, sino de meses enteros, madrugadas enteras en lágrimas, intercediendo por la juventud,
clamando por un despertar espiritual. Un día, durante una de esas noches de oración, Peggy recibió una visión. Ella vio las iglesias llenas de jóvenes, hombres y mujeres viniendo de todos lados, llorando y buscando a Dios. No guardó esa visión para sí misma. Llamó al pastor local y le dijo: «Pastor, prepárese. El avivamiento viene. Yo vi al Señor derramando su espíritu sobre esta isla». El pastor, impresionado, convocó a otros líderes para comenzar reuniones de oración. En una cabaña de piedra fría, algunos hombres empezaron a reunirse 3 noches por semana, clamando. Al principio eran pocos, pero cuanto más oraban, más crecía la llama. Había una convicción clara: Dios estaba a punto de hacer algo. Peggy entonces le dijo al pastor: «Llame a Duncan Campbell. Dios me mostró que él es el hombre que usará para esta obra». Duncan Campbell era un predicador escocés ya conocido por su vida de oración. Sin embargo, cuando llegó la invitación, la rechazó. Tenía otros compromisos, pero por la insistencia y la oración, meses después fue convencido de ir a la isla, y fue allí donde la historia comenzó a volverse supernatural. La primera noche en que Duncan predicó, no parecía haber nada especial. Predicó la palabra, terminó el culto y salió del lugar. Sin embargo, cuando iba camino a casa, un joven corrió y dijo: «Pastor, venga rápido, algo está pasando en la iglesia». Duncan regresó y, para su sorpresa, encontró el templo abarrotado de personas llorando, clamando por misericordia. Y no solo eso, afuera cientos estaban de rodillas en la calle, orando espontáneamente. Nadie los había llamado, simplemente sintieron la necesidad irresistible de ir allí. Era como si el cielo hubiera descendido sobre esa pequeña isla. En los días siguientes, la escena se repetía en diferentes pueblos. A veces, sin ninguna reunión programada, las personas eran tocadas por el Espíritu Santo en plena madrugada. Trabajadores dejaban sus herramientas, caían de rodillas y clamaban a Dios. Jóvenes antes indiferentes buscaban la salvación entre lágrimas. No había música especial, ni mercadeo, ni grandes estructuras. Solo había oración sincera, lágrimas derramadas y un Dios fiel que respondió al clamor de 2 mujeres ancianas. Peggy y Christine, aún en fuerzas físicas, eran como columnas invisibles que sostenían ese avivamiento. Cuando los cultos acontecían, ellas estaban en casa intercediendo, y cuando Duncan Campbell predicaba, muchas veces preguntaba: ¿las hermanas están orando por nosotros hoy? Porque sabía que si ellas estaban en oración, el cielo se abriría. Uno de los momentos más marcantes fue cuando Peggy llamó a Campbell y le dijo: «Pastor, esta noche Dios derramará su espíritu en tal iglesia». Y exactamente como ella habló, sucedió. La iglesia fue tomada por la gloria de Dios de una forma tan intensa que incluso quienes pasaban por la calle quedaban paralizados y entraban sin entender por qué. El avivamiento no era solo emoción o éxtasis, era transformación. Hombres violentos se volvieron mansos, familias destruidas fueron restauradas. Jóvenes rebeldes se convirtieron en predicadores. Había un peso de santidad tan grande que nadie se atrevía a jugar con las cosas de Dios. El testimonio se esparció por Escocia, luego por el mundo. Predicadores y misioneros oyeron hablar de lo que Dios estaba haciendo en las Hébridas y fueron hasta allí para experimentar y llevar el fuego a otros lugares. Duncan Campbell, el predicador llamado por aquellas 2 hermanas de oración, jamás olvidó lo que vivió en la isla de Lewis, en las Hébridas. Él mismo confesaba: «Nunca en toda mi vida vi lo que vi aquí. Era como si la eternidad hubiera invadido el tiempo». Una de las historias más impresionantes ocurrió cierta madrugada. El culto
ya había terminado, y Campbell caminaba de regreso para descansar, pero de repente, un grupo de jóvenes corrió hacia él diciendo: «Pastor, venga rápido, algo está sucediendo cerca de la escuela secundaria». Se apresuró hasta allí. Lo que encontró fue sorprendente. Cientos de jóvenes, reunidos de manera espontánea, arrodillados en el suelo, llorando, orando, clamando a Dios. Nadie los había llamado. Era de madrugada y aún así habían salido de casa atraídos por una fuerza que no podían explicar. Campbell escribió que era como si el Espíritu Santo hubiera barrido toda la región en olas invisibles, despertando corazones al mismo tiempo en diferentes lugares. Otro relato cuenta de un pueblo donde la reunión comenzó pequeña, con pocos fieles, pero a medida que oraban, personas comenzaron a llegar de todas partes. Sin entender el motivo, hombres dejaban sus camas en medio de la noche y caminaban hasta la iglesia, guiados solo por un peso en sus almas. En poco tiempo, ya no había espacio dentro del templo. El pueblo se amontonaba afuera, en las ventanas, en las puertas, llorando, cantando, implorando por salvación. Duncan decía que en ciertos momentos la gloria de Dios era tan palpable que incluso respirar parecía difícil. Describió reuniones en las que todos estaban con el rostro en el suelo, en silencio absoluto, tomados por una reverencia sobrenatural. No había música, no había sermón, solo la presencia irresistible del Espíritu Santo. Y no eran solo los cultos. El avivamiento traspasó los muros de la iglesia. En algunas fábricas, las máquinas eran apagadas porque los trabajadores no podían continuar. Se arrodillaban entre los engranes, clamando por perdón. En escuelas, maestros interrumpían las clases porque los alumnos comenzaban a llorar bajo convicción de pecado. Incluso en tribunales, jueces veían a los acusados confesando y pidiendo misericordia antes de cualquier sentencia. Era como si la misma atmósfera hubiera sido tomada. Uno de los testimonios más conmovedores es el de un joven que se había burlado de las reuniones. Decía a todos: esto es histeria colectiva, nada más. Pero una madrugada despertó con un peso en el corazón. Salió de casa, caminó hasta la iglesia y cayó de rodillas llorando, entregando su vida a Cristo. Más tarde, se convirtió en predicador. Cada día surgían nuevos relatos. Familias enteras eran transformadas. Maridos violentos se convertían y pedían perdón a sus esposas. Hijos rebeldes se reconciliaban con sus padres. La isla, antes sumida en frialdad espiritual, ahora ardían llamas de oración, alabanza y santidad. Peggy y Christine, las dos hermanas de oración, seguían en el anonimato. No buscaban escenario, no buscaban aplausos. Sus cuerpos frágiles apenas podían salir de la cama, pero sus oraciones sostenían todo aquel movimiento. Eran como columnas invisibles, pero fundamentales. Y siempre que preguntaban a Campbell cuál era el secreto de aquel avivamiento, él respondía sin dudar: el secreto es la oración. Personas escondidas delante de Dios, clamando hasta que el cielo se abriera. Campbell recordaba también que en varias ocasiones, cuando todo parecía cesar, bastaba con que un pequeño grupo volviera a reunirse en clamor y nuevamente la llama se encendía. El avivamiento duró años. No fue solo un evento pasajero, sino una transformación profunda que marcó a toda una generación. Y hasta hoy, cuando alguien estudia lo que ocurrió en las Hébridas, no encuentra explicaciones humanas. No había grandes coros, ni tecnología, ni campañas publicitarias. Solo había oración, lágrimas y un Dios que respondió.
Y lo más impactante en todos los relatos es que el Espíritu Santo no necesitaba micrófonos ni escenarios. Él invadía casas, calles, campos, barcos de pesca, minas, escuelas. Iba donde nadie lo esperaba, tocando corazones en lo secreto. Y cada testimonio dejaba una certeza. Cuando el pueblo de Dios ora, el cielo responde. Muy bien, dos o tres de ustedes que quieran mencionarnos de toda esta descripción de avivamiento, ¿qué fue lo que más te impactó de lo que hizo el Espíritu Santo al traer avivamiento aquí en las Islas Hébridas, a la isla de Lewis, en Escocia? Dos, tres de ustedes que comenten de toda esa descripción, ¿qué te impactó de lo que ocurrió? Pueden abrir su micrófono en cualquier momento. Hola, pues yo creo que una de las cosas que me parece muy interesante es como aún mismo, o sea, al predicador que invitaron, a Duncan, como que él también se sorprendió y él no esperaba. Entonces, como que se puede apreciar cuando Dios hace un avivamiento de esta manera, aún como que supera las expectativas o lo que puede pensar pues la iglesia o alguien que crea en él lo que va a hacer. O sea, realmente él se mueve con libertad y aún nos sorprende de lo que sucede. Ujú. Esto que comentas, Marianita, también llama la atención, muy interesante, cómo el hombre que Dios, eh, que Dios reveló que iba a usar, eh, no aceptó la invitación, cómo rechazó la invitación y cómo él no sabía lo que el Espíritu ya había preparado. Esto es importante porque eh, se me hace muy interesante cómo nosotros no tenemos esa capacidad muchas veces de percibir, como Elías que oyó que venía la lluvia, pero normalmente no ocurre eso, sino que de una manera inesperada el Espíritu Santo viene y se manifiesta. Y como dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Como en nosotros humanamente no hay esa percepción y esa capacidad de poder percibir lo que el Espíritu Santo se ha propuesto hacer. Esta palabra profética, año de cosecha grande de bendición, quizás te está pasando lo que le pasó a Duncan Campbell, que tú oyes esa palabra y dices, ah, sí, y así Duncan Campbell, ¿no? Dijo, ah, sí, no puedo. Y he sentido eso, que yo me emociono tanto de orar con esta palabra, me emociono tanto de pensar en el cumplimiento profético, pero ¿no creen que puede estarnos pasando como a Duncan Campbell, que no imaginaba lo que iba a vivir cuando lo invitaron a ir a la isla de Luis? No se imaginaba, no lo estaba percibiendo. Qué interesante, ¿no? Siendo el hombre que había escogido, simplemente a él el Espíritu no se lo reveló en ese momento. Y aunque él se rehusó a ir al principio, bueno, acabó yendo, pero como su respuesta no fue inmediata, ¿no será que no estamos teniendo una respuesta inmediata, una respuesta contundente, una respuesta comprometida a lo que el Señor nos está diciendo como iglesia? ¿No será que no estamos, hasta dónde no estamos teniendo la capacidad de recibir algo tan loco, algo tan sorprendente, algo tan impresionante como lo que Dios está hablando a través de esta palabra de profecía? Eso es lo que me gustaría hacerle reflexionar sobre eso. ¿Alguien más quiere comentar? Adelante. Quiero comentar de Peggy Justin, ¿no? Cristín, Me sí. imagino que eran unas personas santas que
pues pensaban no nada más en lo que ellas requerían y necesitaban y, y que siempre estaban haciendo la oración hacia a las promesas del Señor que nunca uno está pensando siempre en nosotros, en nuestras bendiciones, en nuestros hijos, y ellas pedían siempre por los jóvenes. Y en este caso yo siento que eran unas personas santas también porque lo que sucedió fue más que un milagro, ¿no? Porque el Espíritu Santo se derramó en todas las personas, sobre todo en los jóvenes, y ya uno cuando uno tiene edad, piensa uno, bueno, en mi caso, a mí me da mucho gusto ver que a la iglesia acudan matrimonios jóvenes o niños o por ejemplo, este, jovencitas que pues tienen acceso al conocimiento de Dios y de la palabra y que eso puede transformar sus vidas. A mí me da mucho gusto ver en las iglesias que los jóvenes tengan oportunidad de conocer, porque en mi caso pues no fue así, ¿no? Fue una religión tradicional la que me enseñaron. Pues yo no sabía nada, era yo una ignorante. Hasta que empecé a estudiar la palabra, pues me di cuenta que pues era otra cosa, ¿no? Era que era yo ignorante en todo el sentido de la palabra. Entonces, yo siento que Peggy y Justin me hicieron abrir los cielos con su oración de fe. Sí, así es, Sandra. Exacto. Ese es esto que acabas de comentar es también muy interesante. Como dos mujeres tan mayores, de 84 años, ciega Peggy, y su hermana menor de 82 con artritis, como bien dices. Muy buen comentario, Sandra, cómo estando enfermas, tan enfermas, ellas estuvieron orando por meses, no para ser sanadas, sino estuvieron orando y llegando al corazón de Dios. Miren cómo hace Dios las cosas, cómo Dios despierta, despierta. Hay personas que tienen un llamado particularmente a la intercesión. Tenemos un llamado a la intercesión, yo me considero en ese llamado, pero cómo el Señor despierta a alguien, necesita de alguien para manifestar una nueva dimensión de gloria. Lo que sucedió aquí es que entró la iglesia en una nueva dimensión de gloria y cómo Dios usó a dos mujeres tan frágiles, tan mayores y lo que dice Sandra, más bien que ver las personas que ya son mayores, que cómo Dios las puede usar de una manera tan poderosa y no necesariamente a los jóvenes, o no solamente a personas más jóvenes o a los jóvenes, porque muchas veces en las iglesias los adultos tienden mucho a decir, pues hay que los jóvenes sirvan a Dios, hay que los jóvenes, pero realmente el llamado es para todos, no importa qué tan mayores seamos, Dios va a usar a alguien que quiera servirle. Así que creo que esto nos habla de romper límites, de no siempre esperar que sean los jóvenes los que hagan que la iglesia entre en un avivamiento, pero por otro lado vemos como los que más fueron aquí en esta historia de avivamiento observamos que se habla de cómo los jóvenes fueron tomados por la gloria de Dios. Esa nueva dimensión de gloria atrajo a los jóvenes. ¿Recuerdan la historia de ese joven que siempre estaba oponiéndose y acabó convertido en un predicador? Piénsalo, cómo necesitamos una nueva dimensión de gloria que transforme a jóvenes rebeldes y a jóvenes incrédulos, a jóvenes ateos, como yo era un joven ateo. Necesitamos que esta nueva dimensión de gloria tome la iglesia para que esos jóvenes sean transformados en predicadores. Qué tremendo. Sí, eso también me pareció muy, muy interesante. Observen aquí la palabra que hemos recibido de profecía, porque creo que esto es lo que Dios nos está llamando aquí, comenzando por este discipulado y por esto me parece importante
enseñarlo y comentarlo aquí en este discipulado, porque aquí están las personas más comprometidas que hay en la iglesia, porque implica tomar un día como hoy, nada más un par de horas, nada más. Aparte del domingo, esta es la otra actividad que tenemos en la iglesia. De verdad no nos requiere tanto tiempo ni tanto esfuerzo el estar conectados, pero miren, como sea, aquí tenemos a los más comprometidos que están los martes aquí que se conectan, ¿verdad? Digo, ese es un buen comienzo en el discipulado. Todavía nos falta meta de la semana, que no tengamos que estarte recordando constantemente tu capacitación, sino que tú lo hagas porque tienes convicción, pero ya el que tú estés aquí nos da la oportunidad. Entonces, eh, dice aquí Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Dice que de la misma manera que en lo natural observamos cómo llueve y cómo la lluvia no regresa al cielo, sino riega la tierra, también así será la palabra, dice. Así vendrá Él en una nueva dimensión de gloria. Así vendrá Él en una nueva dimensión de gloria. Yo con esto quiero que tú anheles con todo tu corazón aquí en nuestra iglesia una nueva dimensión de gloria. ¿Consideran ustedes que necesitamos una nueva dimensión de gloria? Necesitamos avivamiento, necesitamos que el Espíritu Santo tome, que la gloria de Dios tome esta iglesia. En la isla de Luis no había jóvenes en la iglesia. Los cultos dice que eran fríos, aburridos, los predicadores cansados. Llega un momento en que estás trabaje y trabaje, predique y enseñe y no parece haber resultado. Y cómo ellas comenzaron a orar viendo a la iglesia como un pueblo abatido, veían a las iglesias vacías, sin gente. ¿Cómo es posible que en las iglesias no haya gente? No estemos llenando nuestros auditorios. Esto es para que anhelemos una nueva dimensión de gloria. No se trata de una temporada de activismo. Nosotros trabajamos por tantos años, hemos trabajado por tantos años y hemos tanto en lo personal, acercándonos, atendiendo personas de manera individual, como haciendo grandes eventos. eh, pero no se trata de hacer activismo, sino esto es para que tú anheles una manifestación sobrenatural que nos haga entrar en una nueva dimensión de la gloria del Señor. Necesitamos esto nosotros como iglesia. Necesitamos esto. No podemos acomodarnos a lo que estamos viviendo como iglesia local. Y Dios nos está mostrando cómo Él lo hace, cómo hace que esto suceda. Puede usar a personas, a mujeres, a ancianas, mayores, enfermas. Y todavía me ponía a pensar, ¿y ellas fueron sanadas en el avivamiento? En este avivamiento fueron sanadas y no hay evidencia de que hayan sido sanadas. ¿Y por qué razón sucede eso? ¿Cómo Dios usa personas tan débiles y frágiles y a través de ellas se manifiesta? ¿No? Diga el débil, fuerte soy, dice el Señor en la carta a los Corintios. Diga el débil, fuerte soy. Tenemos que ver eso, cómo el Señor, a través de los que se sienten débiles o los que son débiles, los que somos débiles, Él se puede manifestar. Como Abraham, Dios lo llevó. ¿Te has preguntado por qué Abraham tuvo un hijo casi a los 100 años? ¿Por qué no antes? ¿Por qué tuvo que esperar casi 100 años? En el caso de Abraham, le tomó 25 años tener a su hijo, en el caso de Abraham. Pero Jesús le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ustedes creen que faltan 3 meses, pero yo les digo que ya están los campos
blancos. Ya está la cosecha esperando que ustedes vayan. La palabra dice ahí en Proverbios que el que en el tiempo de verano no trabaja en la cosecha es un hijo que avergüenza. Dios nos está llamando a la cosecha, discipulado. Nos está llamando a la cosecha. Y no nos está llamando a un activismo. No nos está llamando otra vez a hacer actividades. Y como yo les decía, en el ministerio estamos viviendo el tiempo más light que hayamos tenido nunca jamás. Una sola reunión en domingo, de 2 o 3 horas. Es todo lo que tú inviertes de tiempo en la iglesia. Una reunión de 2 horas aquí en el Zoom, que no te hace, no tienes que salir de tu casa, no tienes que llegar tarde. Yo espero que ya no tengan problemas con su familia, ya sería el colmo, que todavía no puedas esta noche conectarte porque tienes problemas con tu familia, que no acaban de respetar tu relación con Dios o no la has hecho respetar. Estoy intentando nuevamente compartir pantalla y lamentablemente pues tuve problema aquí con la pantalla. Voy a ver si puedo hacerlo nuevamente porque me parece que también es muy didáctico cuando podemos compartir. No, no puedo hacerlo. Bien, me gustaría eso, sobre todo, provocar en ustedes un anhelo. Siento que para quebrar, para romper la condición espiritual que tenemos ahora como iglesia y como ministerio, no se trata de activismo, de luces y humo, de hacer que las iglesias sean lugares donde la gente venga a ver un show. Yo también pondría probablemente una iluminación increíble. Tenemos un gran evento los domingos, pero eso no es lo que va a hacer que tengamos éxito como iglesia para que la gente sea atraída. Si tienen a la mano el PDF que les compartí sobre la palabra profética, aunque no lo tengamos en pantalla, lo voy a seguir comentando aquí. Decíamos de Isaías 55, cómo vendrá la presencia del Señor y su palabra como la lluvia viene del cielo, que no vuelve al cielo, sino riega la tierra. Aquí podemos ver cómo Dios hace que ocurra un avivamiento y cómo de una iglesia, de las iglesias que están en una crisis, en una condición, penosa, cómo Dios puede hacer que eso sea transformado por una nueva dimensión de su gloria. Su misma presencia viene, como lo dice también aquí en 55 de Isaías. Él mismo vendrá y los salvará. Eso es lo que necesitamos aquí en casa, que Él mismo venga y nos salve. Dice, los ojos de los ciegos se abrirán, la lengua del mudo cantará, y eso me hace pensar en personas que no acostumbran a alabar a Dios. Dice que el cojo saltará pensando en personas que no tienen lenguaje corporal. ¿Cómo hemos normalizado esto en la iglesia? Que se vea a veces esto, que el lenguaje corporal no corresponde a lo que al parecer estamos viviendo en la iglesia cuando adoramos y alabamos a Dios. Dice que así dice la palabra, dice Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía.
Y por eso quiero encargarles que oren con esta palabra de profecía, porque esta es la palabra que ha salido de la boca del Señor, que no volverá a él vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual le envié. Esta es la motivación que nosotros podemos tener para estar orando con esta palabra y estar clamando al Señor para que Él venga y se quede con nosotros y nos lleve a una nueva dimensión de su gloria. Entonces, esto es lo que nos está dando, activando la fe, que esta palabra de profecía hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Así que podemos darnos cuenta que aún en la condición en que estaba la iglesia allá en Luis, de la misma manera como está hoy en día en las iglesias por todas partes, ni siquiera las iglesias que aparentemente parecieran tener éxito porque tienen gente necesariamente. Es decir, que la condición espiritual ahí sea diferente. Para mí es lo mismo, sean iglesias que tienen mucha gente o no, la condición espiritual que prevalece en las iglesias es la misma. Mostraba yo el almendro cuando empieza a florecer. Estamos viendo en esta imagen de fondo es la flor del almendro. En la Biblia el almendro representa lo profético, porque la vara de Aarón fue presentada en el lugar santísimo para que Dios confirmara cuál era la tribu de Israel que había escogido para que sirviera en el tabernáculo. Y ellos presentaron varas, lo cual habla de muerte, de sequedad, y Dios haría reverdecer aquella vara que realmente fuera la que Dios había escogido. La vara que reverdeció fue la de Aarón. Y eso nos habla de lo profético, de cómo Dios, cuando Dios escoge, cuando Dios tiene un designio, Él hace que reverdezca la vara y que venga un cumplimiento profético. De eso estamos hablando, de un cumplimiento profético, el deseo cumplido al cual Dios nos llama a vivir la experiencia es a tener este cumplimiento profético, a entrar en este cumplimiento profético. Lo que no se ve aún, lo veo. Lo que no se ve aún, lo veo, lo llamo, porque cuando Romanos 4 nos habla del caso de Abraham, habla de cómo Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, Dios nos está dando esta indicación para que llamemos de esta manera al avivamiento, llamemos a la lluvia del cielo, la presencia de Dios que venga como la lluvia regando la tierra, regando la iglesia, haciéndola reverdecer, haciéndola de germinar, que toda esa semilla que hemos venido sembrando finalmente germine y dé fruto. Dios está hablando que quiere activar a la iglesia, que nos quiere activar a nosotros. Estamos hablando de un suceso totalmente disruptivo. Esto no va a suceder en la condición espiritual que estamos ahorita todos, pastores, iglesia, mentores. Esto no va a suceder en la condición que estamos nosotros ahora. La condición espiritual en que estamos tiene que ser transformada de una manera radical. Y es lo que hace el Señor. Por eso aquí en el avivamiento de Luis está muy interesante lo que dice. Está muy, muy interesante lo que nos dice de cómo hubo una experiencia tan sobrenatural y toma nota de eso, porque así es como Dios hace que una iglesia en una condición tan penosa se vuelva un huerto de riego, un lugar donde la gloria de Dios tome a la iglesia. ¿No les pareció interesante lo que dice? Dice que la gloria de Dios era ahí, era tan tangible. Y me recuerda cuando se inauguró el templo de Salomón, cómo los sacerdotes no podían permanecer de pie porque una nube de la gloria llenó la casa. Y eso es lo que el Señor quiere que anhelemos. Si tú no anhelas esto, es decir, si nosotros anhelamos esto, si esto es algo con lo que soñamos, dormimos, despertamos, el Señor estará encontrando a alguien a través del cual manifieste su gloria. Necesitaba una María que concibiera en su vientre la salvación de Dios.
Yeshua, Jesús, la salvación de Dios. Encontró una jovencita que le dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Y así necesitamos orar, que el Señor haga conforme a su palabra, que seamos los que vamos a concebir este avivamiento, esta nueva dimensión de gloria. Impresionante. Porque dice cómo, recuerdan, cuando llegó el pastor Campbell y predicó finalmente en la iglesia, al salir todo normal, nada había sucedido. Esto también está muy interesante y me bendijo mucho saber que cuando él llegó no cayó la gloria en ese momento, sino que como aparentemente no estaba sucediendo nada, como Ana, que aparentemente nada estaba sucediendo después de que ella había recibido la petición de su corazón. Y él se va y dice que lo van a buscar unos jóvenes después y le dicen, venga rápido, algo está pasando en la iglesia. Y para su sorpresa, o sea que no se esperaba nada. Esto fue inesperado, esto fue súbito, repentino, esto fue algo que no tuvo él la capacidad de concebir, ni su fe no le permitió imaginar lo que Dios iba a hacer. Pero nosotros tenemos una palabra que nos puede hacer soñar y ver lo que no se ve. Y dice que encontró el lugar abarrotado de personas llorando, clamando por misericordia. Observen esto. Esto nos habla de que no fue porque se les predicó. Esto no fue porque finalmente recapacitaron. No, aquí nos habla de que esta gloria, la presencia de Dios, trajo finalmente arrepentimiento. Esto es lo que estamos viendo aquí. Está hablando de, digo, aquí no nos dice que era solo la iglesia, empezó a llegar gente que no era de la iglesia, clamando por misericordia. A ver, ¿por qué clamaban por misericordia? ¿Qué significa eso? Pues significa que había personas que se dieron cuenta que no eran salvas, se dieron cuenta que todavía no habían creído para ser salvados y llegaron clamando que Dios los salvara. O sea, Dios, el Espíritu Santo produjo en ellos la necesidad de salvarse. Sintieron el temor de Dios, el terror de Dios en sus vidas, que iban a irse por toda una eternidad sin Cristo, que se iban a ir por toda una eternidad al tormento eterno. En la iglesia no queremos que si siquiera esto se mencione, pero eso es de lo que Dios nos está alertando. ¿Qué es lo que no quiere? Que la gente se vaya al infierno. La familia, los amigos, los vecinos, la gente no quiere que la gente se pierda, que ninguno perezca. Y dice que también afuera en ese día, cientos de personas de rodillas en la calle llorando. ¿Qué predicador puede hacer eso? Nadie. Esto fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando Él viene, cuando el Espíritu Santo viene, produce arrepentimiento, hace que las personas se vuelvan a Él. Todos somos quebrantados, no solo los que no creen. Y dice, gente espontáneamente había ido, nadie los había llamado, sintieron la necesidad irresistible. Tomen nota, lo tienen en el estudio que les envié. ¿Cuántos de aquí pudieron checar esta información para que lo reportes en la meta de la semana que publique yo mañana? ¿Tomaron nota de esto? ¿Examinaron esto? Les di todo el texto para que tú lo cheques. Porque mira, en el video se ve aquí muy súper espiritual y wow, y eso podrá suceder algún día nuevamente. ¿Eso podría sucedernos a nosotros? Eso es historia, ¿no? No. Así es como Dios hace las cosas. Es la única manera de Dios de manifestarse a la iglesia. No hay otra manera. Fíjense, una necesidad irresistible de ir a la iglesia. Imagínate a tu familia, a los más renuentes, a los más, a los más rebeldes, que sientan la necesidad irresistible. Bueno, ya estamos en ese punto de crisis. Ya no hay nada al parecer que humanamente podamos hacer. Ya no hay nada que al parecer puedas hacer por tu familia, por tus hijos. Parece que ya no hay nada más, pues entonces lo único que nos queda por delante es que nosotros vivamos una nueva dimensión de gloria y que esta palabra de profecía tenga cumplimiento para nosotros.
porque mira lo que nos dice esta palabra de profecía. O sea, cuando yo empecé a estudiar y a orar, me lo tomé muy en serio, pero además cuando me di cuenta que no se trataba de decir, ay, qué bonita palabra, espero que un día Dios lo haga, ay, no, sino que me di cuenta que yo necesitaba comprometerme con esta palabra. Y cada vez, conforme yo he ido orando y estudiando esta palabra, oyendo con atención lo que Dios dice a través de esta palabra, me doy cuenta cómo Dios está hablando de algo muy poderoso, que no es la lluvia tardía de la que yo les voy a hablar después en Megatendencias, antes del arrebatamiento de la iglesia. Esta es una lluvia que Dios ha preparado para nosotros. Y dice el Señor, mostraba una visión de la iglesia de Querétaro. El Señor me mostraba con áreas verdes, pero también con áreas desérticas, lo que acabamos de leer en Isaías 55. Y Sergio dice, el Señor, este es el tiempo de su verdor, este es el tiempo de su bendición, y que lo que ustedes han sembrado con lágrimas, Dios estará haciendo una grande cosecha este año, una cosecha grande de bendición sobre ustedes en el nombre de Jesucristo. Él está confirmando año de cosecha en el nombre de Jesús. La palabra cosecha en el griego tiene diferentes palabras para cosecha y para siega. La palabra dema se refiere a lágrimas. Fíjate qué interesante. Pero yo les decía que cuando hablamos de la palabra cosecha, nos referimos a un premio, a un fruto o resultado de lo que hemos sembrado, porque esta es una ley espiritual que lo que se siembra se cosecha. Entonces, haber oído esta palabra para mí es refrescante. Esta palabra es maravillosa para mí, me quebranta. Que Dios me diga que Él ha encontrado en nosotros fidelidad para ser recompensados y premiados de esta manera. Estamos hablando del premio, estamos hablando del resultado. No se trata de hacer algo, se trata de recibirlo y de creer que Él ha declarado y su designio es que nosotros tomemos cosecha de lo que hemos sembrado. En la iglesia, en la vida de tantas y tantas personas que han venido y han estado con nosotros en algún tiempo, como lo he dicho siempre públicamente, y esa es mi satisfacción. No hay nadie que no haya estado con nosotros que no haya sido tan bendecido y su vida transformada, sanada. La palabra cosecha se refiere a lágrima, fíjate. Lágrima, cosechar habla de lágrimas, pero yo pienso en lágrimas de alegría, porque dice que recogerán, se irán alegres recogiendo sus gavillas. Las gavillas habla de los primeros frutos. La palabra en el griego también se refiere a primicias, a los primeros frutos. La palabra melea se refiere en el griego a personas que cosechan con alegría, llorando de alegría. Dime si no llorarías de alegría de ver esto suceder en nuestra iglesia, de ver a tu familia lejos de Dios, que siendo conquistada, siendo quebrantada, traída y salvada por el Espíritu Santo. Claro que sí. La palabra tebúa se refiere al producto, al fruto o al producto, al resultado de lo que se sembró. Y la palabra katsir, la palabra katsir, también en el griego, todavía es una palabra todavía muy, muy interesante, esta palabra en el hebreo, en el griego katsir, porque se refiere a cortar, a cegar, a cortar. Cuando hablamos de cosecha, habla de cortar, de meter la hoz como era, como dice en el Nuevo Testamento, cuando hablan de la siega, se refiere a la manera de hacer lo que es el corte, cortar, momento de cortar, cegar o ciega, habla de la acción de cortar o de haber cegado. Y cuando Katsir se refiere a la cosecha, se refiere a tres cosas. Primero se refiere a la acción de cortar, de ir a cortar. Tenemos que ir por la cosecha, tenemos que ir. Pero en este caso estamos hablando de ir a través de la intercesión, de que tendremos todavía oportunidad de predicar y de compartirle a las personas. Y yo quiero anunciarles que vamos a participar en la estrategia de la invasión del amor de Dios
en estas semanas que vienen. Viene una nueva temporada de invasión del amor de Dios y yo les invito a que te prepares para participar, pero eso no va a ser lo más importante, sino lo más importante es que nosotros entremos en esta cosecha haciendo el corte, creyéndole al Señor que este es el tiempo de cosechar a la familia, de cosechar, como he venido diciendo, a todas las personas que están en nuestra esfera de influencia, desde los más cercanos hasta los extraños. Entonces, la palabra cosecha en la palabra griega katsir se refiere a cortar, la acción de cortar. Y nosotros desde hoy podemos hacer ese corte espiritual. Proféticamente tú puedes hacer esta señal de corte como creyéndole, Señor, yo cosecho a mi familia, yo cosecho a mi hijo, a mi hija, yo cosecho a mis parientes, aún parientes, no solo familia básica de padres, hijos, sino parientes, tíos, abuelos. Lo segundo se refiere al producto, que eso es, la palabra cosecha tiene que ver con recolectar y la palabra recolectar se refiere al producto, a tomar el producto. Y la tercera significado que tiene la palabra es la temporada. Habla de la temporada. Cuando habla de cosecha, habla de una temporada. Entonces, esto tiene que ver, en primer lugar, con la ley de la siembra y la cosecha, la ley de todo lo que sembramos, cosechamos, tiene que ver con que todo tiene un efecto, todo tiene un efecto. El resultado inevitable es inevitable. Lo que hemos sembrado es inevitable. Tú has sembrado en tu familia, no solo de compartirles, de hablarles del Señor, de orar por ellos, a través de lo que tú haces para tu familia, de todo el bien, de la paciencia, del amor que les tienes. Todo eso tiene que ver con cosechar, tiene que ver con el resultado inevitable. Entonces yo quiero que tú cambies tu mentalidad de activismo a tu mentalidad de tiempo de capitalizar. Como cuando tú tienes una inversión en el banco y por mucho tiempo has dejado ahí esa inversión, quizás tú piensen en las personas que tuvieron la oportunidad de tener dinero en el banco, que en vez de comprarse un auto, lo pusieron en el banco, en vez de irse de vacaciones, lo pusieron en el banco y ellos estuvieron dispuestos a dejar de disfrutar de un beneficio para invertirlo. Invertir significa que no tomé en ese momento provecho de algo, sino que lo sembré para que me diera un beneficio mayor con el tiempo. Pues eso es capitalizar la fe. Es que lo que tú has sembrado toda tu vida o por tantos años en tu familia, en otras personas, eso es inevitable. Nosotros como pastores y como familia con mis hijas, Vania, Maguel y Charis, hemos sembrado en muchísimas personas, dedicado tiempo para ellos, de atención, de cuidado, de amor, todo eso nos da derecho a una cosecha. Por eso es que yo invito a nuestros mentores y a todos ustedes a tomar un corazón para la cosecha. Allá no tú creer que no has cumplido requisitos, qué más tengo que hacer, creo que no tengo los méritos suficientes para que yo pueda cosechar de ninguna manera, simplemente el haber creído al Señor es suficiente para entrar en la cosecha. Segundo, también se refiere a un recordatorio, porque cosechar habla de un fruto. Entonces, cuando yo oro por esta palabra, yo acabo agradecido con el Señor, porque lo que Él me está mostrando es cómo Él es fiel, cómo Él es bueno y cómo Él hace que finalmente venga un resultado de lo que yo he sembrado. Así es. Así que miren, cuando lloro aquí por Erika, cuando lloro por Erika, la pastora Erika, yo mismo soy bendecido porque lloro todo el tiempo pidiéndole al Señor que ella coseche. Pues ¿quién creen que va a ser bendecido si ella cosecha? Si en el ministerio Dios la hace cosechar, si Dios hace que ella le conceda los anhelos de su corazón, de lo que ella ha soñado y ve para la iglesia, ¿quién cree que va a ser bendecido por eso? Pues yo. Así que fíjense, así que cuando oro por la palabra, lloro por ella y luego por mi familia, yo estoy orando finalmente, constantemente y multiplicadamente para cosechar, porque cosechar habla de provisión y gratitud. Habla de, el Señor me hizo cosechar, gracias. Yo te voy a pedir que esta semana medites seriamente, identifiques todo lo que el Señor te ha dado, porque cuando tenemos necesidades o algo nos falta, toda nuestra atención está en eso que no tenemos. ¿Qué te parece si esta semana nos proponemos
ser agradecidos y tener una lista de todo lo que le podemos agradecer al Señor. Quizás tu lista te quede muy corta, no porque Dios haya hecho poco contigo, sino porque tú no has abierto tus ojos a ver todo lo que en realidad te ha dado. Pero si empiezas con una lista pequeña, te vas a sorprender que tu lista se va a hacer grandísima de todo lo que vas a ver que ya Dios te ha dado, que ya Dios te dio. Y finalmente esta palabra se refiere proféticamente a lo que ocurrirá en los últimos tiempos cuando el Señor dice que en el arrebatamiento la hoz hará que venga un corte en este mundo y dice que habrá una separación y entonces vendrá en el arrebatamiento cosechando a los suyos para llevarlos con él y que escapen de la ira que vendrá sobre este mundo. De eso nos está hablando. Entonces, qué impresionante, ¿no? Que nos está hablando de un año de cosecha, año de cosecha. Yo lo tomo literal, que es todo un año, 365 días, no una temporada, aunque la palabra cosecha también se refiere a la temporada. Hablar de cosecha es hablar de una temporada. Hay una temporada de cosecha. Cuando Daniel en el capítulo 9, verso 1 al 3, se dio cuenta que había terminado, estaba por terminar el tiempo de cautividad de los judíos en Babilonia, él entró en la cosecha. Él dijo, ok, voy a sembrar, entonces es tiempo de cosecha, alguien tiene que sembrar entonces. Entonces él se volvió en oración y ruego y ayuno y comenzó a ayunar y comenzó a ayunar para que esa palabra se hiciera realidad. El ayuno hizo que él se volviera intenso y apasionado por Dios. Él estaba dispuesto a no comer ni tomar alimentos para ese tiempo estar clamando a Dios con todo su corazón. ¿Por qué Dios hace que oremos por algo que Él dice que va a hacer? ¿Por qué Dios nos llama a orar? Por las cosas que Él dice que va a hacer. ¿Para qué tengo que orar por las cosas que Él dice que va a hacer? Porque es a través de mí que lo va a hacer. Y vendrá esa nueva dimensión de gloria. Entonces vean en la palabra profética cuando habla de abrir el corazón de personas influyentes. Personas influyentes, no hay personas influyentes en la iglesia. En la iglesia hablo del cuerpo de Cristo. Aquí ahí no tenemos personas influyentes. Las personas influyentes, importantes, los ricos, los poderosos, no están en la iglesia. Esa gente para llegar a la iglesia, gente arrogante, orgullosa, no va a llegar así nada más. Esas personas solamente podrían venir a nuestra iglesia bajo el poder y la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Así que esto que nos dice, por un tiempo yo decía, ay, qué padre, está padre eso. Y yo he dado pasos de fe para ir a personas influyentes, pero ellos no van a venir porque yo vaya y les predique solamente, sino aquí dice, el Espíritu Santo es como un viento recio, yo veo como un viento recio. Este profeta lo vio espiritualmente al Espíritu que venía como un viento recio preparando esos corazones. Y lo que más me llama la atención es que dice que son personas que vendrán a sus pies y estarán caminando en una obediencia a la palabra de Dios. No, pues solo que vayan a ser pastores, porque a los pies y caminando en una obediencia, bueno, ni los pastores llenamos ese requisito. Entonces, fíjate qué impresionante, esto habla de una transformación, habla de personas que han sido quebrantadas, que se dieron cuenta de su orgullo, de su arrogancia, de su soberbia y se humillaron al Señor, influyentes. Por eso dice aquí, su yugo es fácil, su carga es ligera, no se trata de activismo, no vamos a entrar otra vez en activismo, que cuando hablo de activismo realmente yo, la verdad, en la mayor parte de nuestro trabajo no vi activismo, sino mucho trabajo, pero muchas veces en el ministerio se puede caer en activismo, hacer actividades por hacer actividades. Nosotros conocemos pastores que se la viven en actividades y piensan que por estar en actividades, tener actividades en la iglesia de todo tipo, es lo que va a hacer que la gente esté entusiasmada y que se mantenga en la iglesia. No, no es eso. Y si le ponemos luces y humo, pues todavía más la gente va a estar bien emocionada. Eso es muy superficial. Aquí el Señor nos dice, el yugo es fácil, la carga ligera, el tiempo de duro trabajo ya terminado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tiempo de duro trabajo ya terminado. Pues, ¿de qué nos está hablando? Pues, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿De qué nos está diciendo? ¿Qué nos llama a hacer? Pues nos está llamando a intercesión.
nos está llamando a concebir y dar a luz este cumplimiento profético, porque cuando habla de que el Señor estará dando a esta iglesia prosperidad y grandeza, eso tiene que ver, y esta es la respuesta al anhelo de mi corazón que con lo cual Dios me habló como a Natanael, dando prosperidad y grandeza a su iglesia. Vemos en las iglesias que hemos visitado aquí en Querétaro y fuera de Querétaro tanta pobreza, tanta necesidad, todos los pastores batallando todo el tiempo para poder salir adelante en el ministerio. Pero aquí Dios nos estará dando, dice, prosperidad y grandeza. Va a la par, va a la par. Dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todo y tengas salud como prospera tu alma. Y cuando dice que estará poniendo nuestra iglesia como un icono en esta ciudad, habla de un emblema. A ver, alguien dígame, ¿cuál es el icono de esta ciudad? Ujú. ¿Cuál es el icono de esta ciudad? Los arcos. Así, así es. Sí, sí, yo pienso que sí. ¿Alguien considera que hay otro emblema, otro símbolo de esta ciudad que dé a conocer a Querétaro? Yo creo que también se refiere a los arcos, ¿no? Querétaro es famoso por los arcos. Imagínate una iglesia que va a ser el emblema de esta ciudad. Esto no es normal, esto no es el resultado de activismo, de luces y humo. No es el resultado de hacer conferencias, congresos, de tener a presidente Goebbels. Esto no va a ser el resultado de que venga Cash Luna, ya vino y seguimos igual. Esto es el resultado de que Dios mismo vendrá y nos salvará. Quiero invitarles para que sigas estudiando. Voy a compartir este video nuevamente. Hay muchos aspectos. Ahorita me ayudaron con sus comentarios, Marianita, Sandra. Lo que comentaron fue interesante para analizar lo que sucedió y la manera en que el Espíritu Santo trabaja y hace las cosas, la manera en que el Espíritu Santo a través de nosotros se manifiesta para que cumplamos nuestro llamado. De acuerdo, pues vamos a terminar orando y bueno, pues voy a compartir estas imágenes ya en el video editado para que también lo puedas repasar y puedas seguir meditando. Yo te invito a que medites y sobre todo, como vimos, el reto de gratitud, de acción de gracias, de hacer nuestra lista de agradecimiento, de lo que podemos reconocerle a Dios y agradecerle, pero también que comiences a orar con esta palabra, que anheles como yo en una agonía, yo agonizo, agonizo, estoy en un momento de agonía espiritual, porque yo no estoy de acuerdo, no estoy conforme con lo que está sucediendo en nuestra iglesia ni en el ministerio, y cuando voy a otros lados, más o menos, pero es lo mismo. Observo a la gente, cómo alaban, cómo oyen, cómo se ven. Estamos en una condición crítica como iglesia de Jesucristo. Las iglesias no son referentes de la cultura, no son lugares donde digas, wow, esta es la iglesia de Jesucristo. No, no, las iglesias son instituciones, son religiosas ahí que no tienen mayor influencia ni impacto en la comunidad. Entonces, la verdad, yo estoy agonizando. No puedo aceptar esto. Esto no está bien. Así no es. ¿Mm? Así no es. Y iba a decir algo más fuerte, pero mejor voy a ser más prudente. Así no es. Quiero que sepan que estamos aquí y seguimos al frente solamente porque tenemos que mantenernos fieles a Dios. Mantenernos fieles a Dios. Solo por eso. Porque es duro, el ministerio es muy duro, se sufre mucho. Y tú no lo ves, nadie lo sabe, pero lo que más nos hace sufrir es ver la iglesia en la condición en que está, es ver a la iglesia en toda su condición, desde principio a fin, desde que empieza una reunión hasta que termina. Yo no estoy de acuerdo con eso. Esa no es la iglesia que yo quiero, ni la iglesia que yo le he pedido al Señor. Eso no es lo que Dios nos llamó a levantar. Por eso anhelo que el Señor se manifieste y Él haga que entremos en una nueva dimensión de gloria. Yo podría no hablar de esto y guardármelo y orar solo yo y estar yo en este rollo, pero la verdad sentí que debería abrir la puerta, invitarlos a entrar y ser parte de esto que Dios quiere hacer.
porque Dios usó a un solo hombre, Elías, para hacer llover sobre la tierra. No necesita tanta gente en realidad, pero la verdad es que yo deseo que tú entres en esta pasión que yo siento y veas esta palabra de una forma tan seria y solemne como Dios me lo hizo sentir a mí, y tú seas parte de esto. Y miren en esta sesión cuántos estamos hoy, ¿verdad? Pero ese es un buen comienzo, los que están aquí, y está bien. Y espero que con el video, los que no pudieron estar, lo puedan terminar de ver, y esto sobre todo te prenda y haga que tú digas, sí, no, esto no está bien, así no debe de ser, y no se trata de luces y humo y de hacer un montón de actividades para que la gente esté entusiasmada y su vida siga igual, viviendo con tantos problemas y dificultades. No, 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 no. Necesitamos que en verdad el Señor venga y Él tome con su gloria a nuestra iglesia. Amén. Únanse conmigo y terminamos despidiéndonos. Padre, pues te doy muchas gracias por esta oportunidad de declarar esta palabra profética aquí en este discipulado y también en tu iglesia, Señor. Señor Espíritu Santo, tú eres quien produce el querer como el hacer. Señor, danos un corazón para la cosecha. Danos ojos para la cosecha, danos oídos para la cosecha, danos todo el alma para la cosecha, danos la vida para la cosecha. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, esta es una obra que tú haces. Comienza conmigo y hasta el que acaba de llegar a la iglesia, pero no nos dejes, no me dejes hasta que hayas hecho todo lo que has dicho. Te lo ruego, Espíritu Santo, no me dejes hasta que no vean mis ojos lo que tú has dicho que vas a hacer. Así, Señor, como tu siervo que en el templo vio a Jesús al octavo día para ser circuncidado y te dijo, es todo, yo te había pedido ver al Mesías y hoy mi vida llega a su fin, era todo lo que yo necesitaba, verte, conocer al Mesías que habías prometido. Solo dos personas seguían esperando un día llegar a ver a Jesús, y fueron Ana la profetisa y este hombre. Padre, en el nombre de Jesús, produce el querer como el hacer, Espíritu Santo. Eres más fuerte que nosotros. Tú eres más fuerte que yo, eres más fuerte que mis debilidades, eres más fuerte que yo, Señor, eres más fuerte. Conquista nuestro corazón, danos un corazón para la cosecha. Haznos soñar y haznos tener visión para la cosecha, Señor. Danos palabra para la cosecha. Gracias por ese sueño que recibí. Y aún hay más, y me van a compartir con no solo ese audio, sino hay más detalles que me van a dar de ese sueño que confirme esta palabra profética de lo que tú, Señor, has dicho que tú has propuesto hacer. Así que, Espíritu Santo, liberamos tu mano poderosa, liberamos tu presencia en medio de nosotros. Toma este lugar y haz lo que tú quieras. Tú eres el Señor de esta casa. Señor, tú eres el Señor de esta casa, y lo que más anhelamos es esta gloria, lo que más anhelamos es estar contigo y oírte hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor. Nos unimos en este discipulado como como esta primera preliminar de intercesión, como este preliminar, Señor, de oración de 21 días, de profecía, año de cosecha grande de bendición. Gracias, Padre. Gracias, dale gracias a Dios conmigo. Recibe cumplimiento profético. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Está hecho. Amén y amén.